Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Julio Barco y empezamos otra transmisión de Café Barco. Ya saben, estamos en Nacional TV Perú, llegando a 8 millones de seguidores, 800 millones de seguidores. Y bueno, hoy día tenemos un programa muy interesante. Vamos a conversar con dos escritores de nuestro presente. Pero antes de ello voy a darles una breve introducción. Conversando sobre un tema que es el tiempo, ¿no? El tiempo, que es algo que en la actualidad no tenemos muy poco a veces tiempo, estamos siempre yéndonos de un lugar a otro. Y quiero evocar a un autor que nos habla justamente de retirarse del tiempo, ¿no? De repente evitar el placer del sosiego, la calma, la soledad, ¿no? Me estoy refiriendo a Fray Luis de León, que es un autor de la literatura clásica, ¿no? De repente lo hemos escuchado en el colegio, la escuela salmantina, del siglo de oro español. Y bueno, este autor tiene una obra que es Canción justamente de la vida solitaria, ¿no? Y ahí el autor nos plantea el gozo, pues, de recuperar el tiempo para perderlo incluso, ¿no? De repente no secuestrarnos por toda esa voracidad, digamos, diaria de los horarios, el trabajo, las lecturas, etc. Y el autor nos dice, en una parte, nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? De alguna forma, esta toma de postura, ¿no? De retirarse de las circunstancias para meditar, ¿no? Para de repente viajar en uno mismo, ¿no? Dentro de uno mismo. Y más adelante el autor nos dice lo siguiente, ¿no? Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiérteme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que el ajeno arbitrio está atendido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Bueno, el poeta es bastante contundente, ¿no? No quiere vivir con el ceño de la sociedad del dinero, quiere estar consigo mismo, libre de todo, de toda mirada, quizá la gran utopía de los de pronto solitarios, pero también de los que buscan algo más que esta vía de espectáculos que es exterior, ¿verdad? Bueno, este poema que continúa, es un poema bastante largo, nos expresa una cuestión importante, ¿no? ¿Qué tanto nos afecta de repente esta vida moderna que llevamos y cuán necesario es de repente ese silencio para abrir un libro, para contemplar el cielo, para perdernos de repente caminando en un lugar o para simplemente no hacer nada, ¿no? Qué importante eso también para nuestra propia actividad mental, para nuestra propia capacidad cognitiva y nuestra propia psiquis. Bueno, con esto quiero empezar. Ahora seguimos con lo demás. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Bien amigos, continuando con el programa, vamos hoy día a tener un invitado que es bastante conocido a través de las redes sociales, especialmente por una fanpage que es Mar de Fondo. Estoy hablando de Brian Villacrés y su obra, la obra que vamos a comentar hoy, Las vidas que tomé prestadas. Es justamente un cuentario que acaba de ser publicado en la editorial Acuedi y pues vamos a conversar con el autor. De entrada, Brian, te saludo por la entrevista. Quisiera saber si el género del cuento, tú trabajas el cuento, porque este es un cuentario, ¿lo trabajas con alguna teoría detrás?
sigas algún esquema. Por ejemplo, Ricardo Piglia hablaba de que hay dos tramas que se van juntando, que se juntan para crear una historia. ¿Cuál es tu teoría detrás del cuento? Ok, primero, Julio, muchísimas gracias por la invitación. A todos los amigos que se conectan en este momento, gracias. Yo creo que no sigo una teoría como tal, ok, pero sí digamos que uno recoge estilos, ¿no? De los autores que leen, por ejemplo. Entonces, como yo, digamos, leo literatura del siglo XIX, del siglo XX, por el tema del realismo, por ejemplo, ¿no? Realismo urbano, me considero ribeiriano, ¿no? Como seguidor, ¿no? Y lo que viene detrás, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, Chekhov, por ejemplo, Lelomar también, ¿no? Y este tipo de autores que de todas maneras influyen, ¿no? Porque yo creo que el autor que te gusta, al que lees, de todas maneras va dejando algo en ti. Entonces, no veo tanto por el lado de la teoría, ¿no? De cómo se estructura, se elabora un cuento, o digamos pautas para elaborar algún cuento, ¿no? Las pautas, por ejemplo, que puede decir Rulfo, por ejemplo, ¿no? Quiroga. Exacto, ¿no? El decálogo, el propio Ribeiro, el decálogo de Ribeiro, ¿no? Entonces, quizás esos consejos son buenos, ¿no? Pero no me siento a escribir y digo, bueno, en esta parte tengo una estructura, ¿no? Claro, justo te preguntaba sobre la teoría por cómo tú te enfrentas a la escritura de un cuento, ¿no? Ahí tengo muchos amigos que te escriben cuentos también y ellos me hablan de que plantean, por ejemplo, 2 tramas cruzados o 3 tramas y de esa manera ellos van armando, dado que el cuento tiene una estructura cerrada, ¿no? Bueno, me hablas de influencias, Ribeiro, ¿no? ¿De qué manera Ribeiro, por ejemplo, siento que Ribeiro es la gran influencia de los cuentistas peruanos, sí. ¿De qué manera tomas su influencia, la transformas tal vez? En el caso de Ribeiro está el tema del chasco, por ejemplo, ¿no? Y en este libro de cuentos que yo he creado está presente, como dice en la sinopsis, ¿no? Los giros del destino, ¿no? Claro, todo el tiempo estamos eligiendo cosas y esas cosas tienen consecuencias. En los cuentos de Ribeiro esas consecuencias son, por lo general, no son buenas para el personaje, ¿no? Entonces sufre un chasco, lo dejan, en fin, se pelean, ¿no? Cosas. Entonces, ese tipo vamos a decir, de manera de crear, de concebir un cuento, a mí me atrapó muchísimo desde que era muy pequeño, ¿ok? Claro. Sí. Hablando de cuentos, Ryan, yo recuerdo que Chekhov, por ejemplo, decía que para escribir un cuento, él se encerraba 3 días, 2 días y terminaba el cuento, ¿no? Él como que se sujetaba un espacio-tiempo. Claro. Para que, en tu caso, ¿cómo estos cuentos son de toda una etapa de tu vida? ¿Son de repente de un tiempo determinado? ¿Cómo fue la parte de la creación de esos cuentos? Mira, esto es una cosa muy personal, que lo comparto igual. Son 10 años que me ha tomado terminar esos cuentos. Vienen desde la época de la universidad hasta el 2023, ¿no? Hay una transición ahí y se puede ver en cada uno de los relatos también. Entonces, digamos que vamos a decir, este proceso que he vivido, ¿no? Lo he ido plasmando en base a las historias que yo he ido recogiendo. Cómo yo me siento, a veces puede venir de la inspiración propia, ¿no? Tú puedes ver, tú que sabes cómo eres escritor, ¿no? Vas por la calle, lees algo y todo se convierte en inspiración. Claro. Pero yo, desde mi punto de vista, hay un momento en el que se te activa y te juntan todas y no paras, en mi caso. Como una epifanía, digamos. Exacto, ¿no? Y puede haber tiempos de sequía también, como un poco de vacío en eso, pero creo que los relatos nacen de esa necesidad que tienes de expresar o de contar o de inmortalizar algo que has vivido, ¿no? Algo que te ha pasado. Claro, claro. Sí, yo particularmente siento que el género del cuento es un género muy exigente, ¿no? Un género que nos plantea la estructura, nos plantea retos de reglas incluso, porque el cuento es como que hay muchas teorías detrás, entonces es como que no se puede experimentar mucho incluso. Y además también siento que, como este es su primer libro de cuentos, hay una tendencia de los escritores de empezar con cuentarios, ¿no? Vargas Llosa empezó con un libro de cuentos, claro. Etcétera, Cortázar, el propio Ribeiro, ¿no? Entonces, luego estos saltan a la novela, y en tu caso, por ejemplo, ¿el género cuento es el que más te interesa o es un género que estás explorando? ¿También tienes de repente algún tipo de inclinación hacia otro tipo de géneros? Mira, yo me quedo con el cuento, ¿ok? Pero estoy escribiendo ya una primera novela. Claro. Ya estoy trabajando ya en otro texto porque quiero explorar también ese género. Pero considero que el cuento, y es algo que yo digo bastante en el blog, ¿no? Y en una entrevista también lo dije, yo creo que el cuento salva la literatura o salvará la futura literatura porque
Me explico, porque en la actualidad mucha gente dice no hay mucho tiempo para leer o siempre ponen una suerte de excusas, ¿no? El promedio que no tienes el hábito lector, ¿no? Entonces yo he podido comprobar a través del contenido que yo hago que a la gente le encanta leer cuentos porque es obviamente más rápido, más ágil, más corto, ¿no? Entonces yo sinceramente me gustaría sostener el cuento como tal, o sea, darle un valor más, aun si la novela ahora está por encima del cuento ya desde muchos años atrás, pero sí quisiera ser algo que no me sirva solamente como una catapulta, ¿no? Sino también tratar de sostenerte en ese género. Exacto, sostener el género, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablando de, digamos, cuentistas, siento que últimamente la figura de Pilar Dugui, ¿no? Es una cuentista, no sé si también la tienes como una influencia, pero siento que es una cuentista que se sostiene a través del tiempo y ya para esta época está siendo muy estudiada, muy leída, muy recomendada. Y siento que además Pilar Dugui es una influencia de Ribeiro, ¿no? Su obra es muy riberiana, ¿no? El absurdo, un poco esto que tú dices, el chasco final. ¿Qué otros autores, aparte de Ribeiro, Dugui, cuentistas, incluso actuales, te atraen, por ejemplo? Mira, por ejemplo, el tema de... He leído Quiroga, por ejemplo, Borges, claro. Chekhov, Gorky. O sea, en la actualidad el gusto que yo he despertado, que ha surgido en mí, son por empezando por los autores clásicos, ¿no? Contemporáneos, por ejemplo, entre comillas, podría decir Niño de Guzmán, ya, que también tiene sus años ya. No, claro. ¿No? Fernando Ampuero, ¿no? Pero vamos, si yo te soy honesto, mis gustos, mi predilección, y eso es lo que yo comparto en el blog también, es literatura clásica, ¿no? Tengo Gorky, por ejemplo, Maupassant, que inspiró, ¿no?, al mismo Ribeiro, por ejemplo. Tengo también Iván Turgenev, ¿no? Claro, el propio Chekhov, que también el propio Chekhov, ¿no? Kafka también con los relatos cortos, ¿no? Entonces creo que todos estos autores, que curiosamente comienzan también por cuentos, ¿no? Entonces, claro. ¿no? O sea, luego se decantan a otro género. Se decantan a otro género, les va bien en otro género, como el caso de Borges, que no necesariamente nunca escribió una novela en sí, ¿no? Y es mundialmente reconocido por los cuentos, ¿no? Cuento, ensayo, poesía. Cuento, ensayo, ok, pero la novela como tal, no. Claro. Ahí el dilema entre los cuentistas y los novelistas, ¿no? Es muy difícil, creo yo, ser novelista y cuentista eximio, ¿no? Puede ser bueno en uno, pongamos Vargas Llosa, ¿no? Él es un gran novelista fabuloso, pero como cuentista yo siento que Los Jefes al menos es un cuentario que cumple, pero no deja, digamos, asombrado a un lector, ¿no? Ahora, tú me hablas de los clásicos, Brian, y quiero comentar a mi público que estamos viendo en pantalla justamente, ahí observamos, Brian es fundador de una fanpage, también página web, que es Mar de Fondo, ¿no? Ahí vemos unas frases que él pone, con las cuales él ha ido hilvanando una comunidad, ¿no? Has creado una comunidad que es Mar de Fondo, que recomiendo que conozcan, tiene bastantes seguidores, y lo interesante que yo veo en tu trabajo es que has creado tu público, ¿no? Que es, digamos, el gran reto de los escritores peruanos es que ¿quién nos va a leer? ¿Dónde nos van a leer? Y creo que tú has dado una respuesta a eso. Cuéntanos cómo es el proyecto Mar de Fondo, cómo se ha ido armando y ahorita actualmente cómo se gestiona. Mira, ese proyecto nació como un pasatiempo, porque las lecturas que yo leía, ¿no?, las reseñaba, en fin, ¿no? Entonces compartía aquello que me gustaba y yo decía, caramba, quiero que la gente conozca lo que yo también, lo que a mí también me gusta, ¿no? Las lecturas que yo elijo. Entonces esto nació en el año 2020, el proyecto como tal, pero ya creando contenido de manera regular estamos desde el 2022. Nace la idea por querer llevar la lectura a muchas más personas, ¿no? Y pasa lo que tú dices, ¿no? Se crea una comunidad y en la actualidad somos 124.000 seguidores, ¿no? En Facebook, que es principalmente donde yo considero que está la gente que por lo menos se interesa un poco más por el texto. Más que en Instagram, digamos. Yo creo que más. En Instagram hay más imagen que texto incluso. Y más video. El TikTok más también, video, porque el TikTok, ¿no?, se habla de libros. Yo también hablo de libros en TikTok, ¿no? Pero es algo de inmediatez, ¿no? 30 segundos, 40 segundos, un minuto máximo, ¿no? Pero en Facebook está la gente que verdaderamente te hace un clic y te va a leer a la página web. Y eso me ha dado cuenta. Entonces, claro, este proyecto nace con la intención también de dar a conocer
mis gustos, pero también llevar la literatura a muchas más personas. ¿Qué tanto te sirvió la base del periodismo? Tú eres un periodista de carrera, vienes a trabajar en Caretas. ¿Qué tanto te sirvió conocer todo ello para, digamos, hacer esta plataforma? ¿Hay alguna relación? Sí, por supuesto. El nombre Mar de Fondo, de hecho, es el nombre de una sección de la revista Caretas. Ah, ya. ¿No? Es el nombre de la sección que va en el medio y que siempre tiene pues una especie de Claro. noticias cortas, pepitas, Claro. ¿no? Cortas. Entonces yo hablaba, y eso lo cuento a veces como anécdota, el director cuando yo llevo uno de tantos días a la oficina y me dice, te voy a contar qué es Mar de Fondo. Sí, Mar de Fondo me dice son pepitas, son cositas que parecen como que pequeñitas, ¿no? Que no van a mover nada, ¿no? Pero al final esas cosas pueden terminar haciéndose algo, una noticia mucho más grande, ¿no? Entonces eso me quedó y dije, caramba, cómo desde el cuento, desde la poesía, desde el cartel que tú mencionas, ¿no? La gente puede conectar, ¿no? Entonces comenzó la dinámica esta, que es disciplina también, lo digo para quienes quieran quizás hacer un blog o estar ahí, Exacto. ¿no? Y es estar todos los días, ¿no? Revisando, leyendo cosas, viendo qué le puede gustar a la gente, ¿no? Y bueno, ahora estamos ya bastante encaminados en eso y creo que ya de ser un blog pasó a ser ya un proyecto bastante, incluso hemos participado en algún concurso, entonces estamos bastante enfocados en eso. Claro, y esa reflexión, ¿no? Para los que de repente tienen algún libro publicado y no saben cómo difundirlo, ¿no? El tema de crear tu público, ¿no? Es importante. Yo creo que lo que hace tu blog también es crear un público que ya, digamos, le das una serie de, digamos, de lecturas cotidianas y a ese público que tiene ya una lectura mediante lo tuyo, puedes también ofrecerle tu trabajo, una charla, un taller. Y yo creo que es una dinámica genial, ¿no? Retroalimentarse de esas formas, ¿no? Ahora, no quiero dejar pasar el tema del periodismo y el cuento, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en autores como Hemingway, ¿no? Autores como García Márquez, que también empezó escribiendo cuentos, periodismo. Y ¿tú crees de alguna forma, Brian, que la inmediatez del periodismo también tiene algo también del cuento? ¿Hay algo ahí también en el periodismo y el cuento? ¿Alguna relación? Por supuesto, el periodista es un contador de historias, es un narrador de historias, ¿no? De todas maneras. En mi caso sí, me sirvió muchísimo porque yo he sido periodista de política, ¿ok? Pero también me ha tocado cubrir, por ejemplo, temas sociales, ¿no? Entonces, cada historia, ¿no? Me servía a mí como un insumo. ¿Y qué es lo que pasaba con Hemingway, ¿no? Que todos los cuentos en su mayoría son de la etapa en que estuvo peleando en la guerra, ¿no? Claro, o que le tocó ver, ¿no? Vivenciales y toda la crudeza, ¿no? Entonces, de todas maneras marca, ¿no? En el caso de García Márquez, no solamente en sus cuentos, sino también en sus novelas, ¿no? Cómo ha estado presente el periodismo. Entonces, yo creo que sí, es como una escuela, yo creo, ¿no? Entonces, no sé, no conozco un periodista que por lo menos no se haya aventurado a escribir un cuento o una poesía o digamos que le gustaría, ¿no? Publicarlo en algún momento, no sé si tiene algún proyecto de ese tipo. Entonces yo creo que va de la mano, ¿eh? Claro, es una gran relación, ¿no? Pienso en un autor como Jeremías Gamboa, ¿no? Que también empezó en el periodismo, hizo un libro de cuentos. En Caretas también. ¿No? En Caretas también, claro. Y luego terminó con la novela que todos conocemos, que es bien popular. Entonces sí siento que Ampuero también se dedica al periodismo, de hecho. Entonces, toda esa faceta, digamos, periodística alimenta tu literatura. Pero también, digamos, las obras más clásicas, ¿no? Maupassant, digamos, Chekhov, Kafka. ¿Qué rescatas, por ejemplo, de los autores, digamos, rusos? Porque si, digamos, reflexionamos en Ribeiro, él no es muy experimental en sus cuentos, ¿no? Es un cuento mucho más, digamos, ligado a la realidad, a lo que ha experimentado, al urbano. Lo que quiero saber es de qué manera, digamos, recibes esta influencia rusa o clásica y tratas de hacer algo nuevo con esa influencia. Si es que de pronto la tomas para algo nuevo o simplemente la tienes como un ejemplo a seguir, un modelo a seguir. Es como un modelo, de hecho, ¿no? La idea la idea del escritor no es copiar ni emular, ¿no? Sino inspirarse, ¿no? Respecto a los autores que lee. Por ejemplo, ¿no? Aparte de Ribeiro, ¿no? He leído, por ejemplo, los relatos de Valdelomar, incluso los cuentos que no son muy conocidos, ¿no? Como estos cuentos chinos, cuentos criollos, ¿no? Por ejemplo, y uno rescata de eso
el tema del sentimiento, el dolor, la muerte, la presencia de la muerte que está bastante en mi libro, ¿no? Y la muerte no solamente como la muerte física, sino la muerte de las ilusiones, por ejemplo, ¿no? Como una metáfora. Exacto. Tenemos, por ejemplo, si vamos a los clásicos, ¿no? Los cuentos de Maupassant te pueden hacer reír, ¿no? Te pueden hacer, no sé, pues se me viene a la mente, por ejemplo, el cuento El collar, ¿no? De esta chica que se muere o sea, se presta un collar lujoso, ¿no? Y después cree que se le pierde, ¿no? Y está tratando de recuperar a toda costa, incluso se debe, en fin, ¿no? Se queda en la miseria, ¿no? Por devolver un collar que al final era, pues, para la persona que se lo prestó era cualquier cosa, ¿no? Entonces, estas cosas pasan en personajes, por ejemplo, como los de Ribeiro que tú mencionas, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no? Que es lo que ha calado en mí, porque lo que he tratado de hacer en este primer libro de cuentos es mezclar eso. Muerte, melancolía, el chasco, el humor también, por ejemplo, el propósito de la vida, ¿no? Y tú me decías la historia del poeta, ¿no? Sí, justamente te quería hablar de ello, ¿no? Claro, son elementos que de alguna forma utilizas dentro de tu narrativa, dentro de tu obra. Justamente hace unos días veía que un crítico atacaba a un autor de unos cuentos, decía que su cuento le faltaba, digamos, una coherencia de la realidad, ¿no? Era una escena, el cuento tenía una escena donde había una protesta y las personas que estaban ahí cenando, almorzando, comiendo, creo, miraban la protesta mientras el humo entraba, ¿no? Y la crítica era de que esa escena no era verosímil, ¿no? Porque cuando hay una protesta, todos los lugares se cierran y por ende no hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, pensaba en eso justamente, ¿no? En cuáles son los elementos que hacen de una obra que tenga valor, ¿no? Y cuando tú mencionas la prosa, yo también diría la intertextualidad con otros autores, ¿no? Y también la estructura, ¿no? Por eso te preguntaba al inicio si tenías una teoría, por ejemplo, la teoría de Hemingway, del iceberg, ¿no? O la teoría de pronto de Piglia, ¿no? De contar dos historias, ¿no? Entonces siento que es un género muy duro, es un género donde se puede experimentar muy poco porque tiene como que las claves son muy sólidas. No es como la novela, es un canon que encorseta, ¿no? No es como la novela, pienso, Rayuela, que puedes meter todo, ¿no? La novela es mucho más amplia. Entonces siento que como el cuento está mucho más encapsulado en reglamentos, es más difícil, es un género más difícil, más complicado. Claro, tienes razón. Yo creo, por ejemplo, que hay algo que coinciden muchos autores que tienen decálogos o consejos para poder escribir un cuento, por ejemplo, que es siempre tener un referente, ¿no? Claro. Quiroga decía eso, ¿no? Y después lo recogía yo también, ¿no? Decía, ten a un referente al que puedas ver incluso como un dios, por ejemplo, ¿no? Pero no para copiar, ¿no? Sino para poder inspirarte. Entonces, esa intertextualidad que tú mencionas, ¿no? Tal vez yo involuntariamente, ¿no? La recojo también, porque yo empiezo uno de mis cuentos, ¿no? Diciendo, en el bar de Orlando, ¿no? Confluyen los artistas, ¿no? Y las botellas y los hombres, que hace una alusión. En el cuento, ¿no?, de la sombra del poeta. En el cuento de la sombra del poeta, Ya. ¿no? Que hace una alusión al cuento de Ribeiro, ¿no? Las botellas y los hombres, por Claro. ejemplo, ¿no? O hago menciones, por ejemplo, o juego también con palabras en italiano, ¿no? O sea, trato de nutrir el texto, hacerlo lo más original posible, aun si tú dices que obviamente estamos como que los cuentistas, ¿no? Tenemos bastante referencias. Es lo que yo ¿no? percibo, no sé si es cierto eso, si tú te lo sientes al menos. Yo me siento con total libertad, a menos de mi punto de vista. Y si ese crítico dijo que no encontraba realidad, probablemente puede ser un cuento fantástico, ¿no? Donde no necesariamente tenga algo que responder a las leyes naturales de las cosas que le suceden a los humanos, ¿no? A la gente. Entonces, y eso es algo muy válido, ¿no? Creo que lo fantástico es muy envolvente, es muy atractivo, ¿no? Y te Claro. deja siempre con ese, ¿no? ¿Será verdad, no será verdad? Te deja en el aire. O sea, a mí me Aunque encanta. en este caso particular me parece que el cuento era urbano, ¿no? Era realista y tenía ese guiño que este crítico lo vio como algo inocente, decía, ¿no? Ah, ok. Hay unos dos temas, pero quiero ir terminando. Ribeiro. La gran influencia de Ribeiro, creo que Ribeiro, todos los que nos escuchan han leído Ribeiro en el colegio.
creo que nadie puede escapar de esa influencia, ¿no? Y me parece que Ribeiro, incluso la gente lo quiere más que a Vargas Llosa, ¿no? Siente por Ribeiro una fanaticada diferente. Por Vargas Llosa lo admiramos, pero con Ribeiro queremos sentarnos, lo queremos, ¿no? Claro. Entonces, cuéntanos cuál ha sido la gran influencia o enseñanza, en todo caso, de Ribeiro, ¿no? Que te ha dejado, porque creo que es la influencia ineludible, ¿no? De todos los cronistas peruanos. Y de hecho, ¿no? Yo creo que el identificarme, ¿no? El verme a través de los personajes, ¿no? O sea, tú te puedes ver a través de un personaje de Ribeiro, ¿no? En cualquier cosa que te puede pasar en la vida, ¿no? Por ejemplo, en un despido, ¿no? Está el jefe, por ejemplo, ¿no? Un cuento del jefe, en fin. En la pérdida de algún amigo, en fin. Algo que te salga mal en la vida, no sé, yo soy docente también, ¿no? A veces tengo el temor del profesor suplente, de cuando recién vas a conocer a un nuevo grupo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo que tiene él en particular es que es un autor con una visión de la realidad tan exquisita que hace que el lector se sumerja, ¿no? Y cuando tú lees, por ejemplo, La tentación de fracaso del diario, es buenísimo. Muy bueno. Es una cosa viva. Ese diario está vivo, ¿no? Entonces, para muchos es el mejor libro de Ribeiro, el diario, ¿no? Y para mí también lo afirmo porque es tremendo, es un libro, pero hermoso. Entonces a mí me transporta y creo que es uno de los pocos que ha desarrollado ese género, ¿no? Del diarista, al menos aquí en Perú, ¿no? De los diarios. En Europa sí hay, pues todos tienen diarios, ¿no? Flaubert, en fin, los mismos escritores que Ribeiro. André Guidé, sí, ¿no? Exacto. Entonces, se me viene a la mente uno que había visto justo ayer, bueno, ahorita no recuerdo, pero con Ribeiro, por ejemplo, no recuerdo, tal vez tú, a un peruano que alguien puede decir, oye, qué interesante la vida de este peruano, ¿no? Entonces, Ribeiro es eso, ¿no? Transparenta. Entonces, si algo yo le puedo agradecer, ¿no? Es que esa filiación que yo siento hacia él, ¿no? Entonces esa raíz pues de que yo me identifico con alguno de los personajes, ¿no? No, sí, bueno, de alguna forma siento también que Ribeiro hace la comedia peruana, ¿no? Una comedia, lo que hace Balzac con novelas, lo hace Ribeiro con cuentos, ¿no? Bien, Brian, cuéntanos dónde podemos conseguir tu libro, tu cuentario, Las vidas que tomé prestadas, ya saben, amigos, para que también lo puedan ustedes encontrar. Mira, ahorita estamos en el Virrey de Miraflores, pueden encontrar el libro Las vidas que tomé prestadas, estamos en Busca Libre también, con envío gratis a cualquier parte del mundo. Estamos saliendo en febrero con Crisol, ya igual lo voy a publicar en la página para poder avisar a las personas, y directamente conmigo a través de la página de Facebook de Mar de Fondo, donde está la casilla de mensajes donde me pueden escribir y tranquilamente podemos coordinar, ¿no? La entrega del libro, una foto, en fin, conversar un poquito también, y creo que eso es valioso, ¿no? Muy bien, ha sido con ustedes Brian Villacrés, gracias por el tiempo, y vamos a hacernos una pausa de momento y continuamos con el siguiente invitado. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación, lo mejor del fútbol peruano,
líderes de opinión, con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. ¿Sabías que Nacional TV Perú... Ya. Amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con la siguiente entrevista. En este caso les voy a presentar a uno de los poetas, bueno, también es novelista, pero yo lo conocí fundamentalmente como poeta. Un poeta que yo leí, les cuento, en la adolescencia, ¿no? En la casa de mi padre había una biblioteca y saqué un libro y me encontré con esta poesía tan híbrida, tan experimental, ¿no? Luego ya lo conocí más a fondo y acaba de sacar novela, como les digo. Me estoy refiriendo al autor Rafael García Godos, a quien le doy la bienvenida. Y quiero partir, Rafael, preguntándote ¿cuál es ese paso, por qué ese paso de la novela al cuento, de la poesía a la novela? ¿Cómo así ese paso, ese salto que has dado, digamos, de cambiar de género, ¿no? No sé si es... Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Julio. Claro. Bueno, ya nos conocemos bastante tiempo. Estoy muy contento de que estés en este proyecto, que da espacio a la producción literaria que necesitamos, pues, ¿no? Que se da a conocer, porque en realidad yo soy bien escéptico de que la gente no lee, en realidad. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo siento que en realidad el paso ha sido un paso anunciado, ¿no? Porque... Y ni siquiera algo que yo lo haya planificado, ¿no? Porque no es que me haya... En un momento me lo propuse, pero no era mi idea comenzar haciendo poesía y luego pasarme a novela. Claro, claro. Lo que sucedió fue que los caminos me llevaron a expresar esta historia que obsesivamente se me pegó en la cabeza, y junto a otras inquietudes, ideas que tenía, que quería contribuir, insertar a lo que es un tipo de literatura distinta o de las diversidades o LGBT en la literatura peruana. Creo que es un libro, una narración que no tiene parangón, digamos, en su estilo. Entonces me preocupé mucho en ese aspecto. Y esa pregunta que me haces también me hace recordar una anécdota, pues, ¿no? Que justamente ha sido de las primeras oportunidades en que yo comencé a hacer poesía, pues, ¿no? Mi primer libro sale publicado en fines del 99, comienzos del año 2000, y sale por Lluvia Editores. Entonces, son poemas que yo escribí en la adolescencia, ¿no? En tópicos de familia, muy así. Y cuando ya Esteban Quirós, ¿no? El director de Lluvia, cuando ya Esteban Quirós acepta finalmente publicar No importa borrar, que así se llama el libro, dentro del trabajo que él me decía y que me enseñó, aprendí mucho con él el tema del editor, que yo también después me volví editor. Me dijo, ¿no? El camino de todo poeta es ser novelista. Todos los poetas acaban de novelista, me dijo, todos los poetas acaban de novelista. Y yo le dije, no, nada que ver, no le creí. Y ya después de años me lo he encontrado, ya yo estaba terminando la novela, estaba en el proceso de escritura, ya me lo encontré en un evento de Huaca, poesía en la Huaca, o Huaca es poesía. Huaca es poesía, que también había ferias ahí, entonces ahí me lo encontré aquí Esteban Quirós, y
Me dijo, ¿cómo estás? Pues no, le digo, ahí publicando poesía y escribiendo novela. Y él me dijo, ¿te acuerdas que te dije? ¿No? Y él también se acordaba, pues entonces... Sí, yo creo que es un poco un paso natural también que en muchos poetas dan, pues, ¿no? O bien a la novela o bien al ensayo, ¿no? Pero lo que sí me parece raro, no sé si también te parecerá raro, es pasar al cuento, ¿no? No creo que de poeta a cuentista me parece que pocos, ¿no? Ahora, lo que también quisiera abordar, tú has empezado con una poesía muy experimental. Yo recuerdo tus primeros poemarios, era una poesía donde jugabas mucho con el diseño incluso de las páginas, siempre te has tomado el tema del libro como un objeto también. Y luego tu otro libro de música de monstruos, ese libro que me parece que es uno de sus mejores libros, y luego ya sacaste Navias de la Realidad, que es una obra donde ya exploras el tema, digamos, digamos de la hibridación, digamos, de género incluso sexual, ¿no? Y siento que a partir de ese libro ya te enrumbas a un camino, digamos, de darle voz, que es algún camino, digamos, muy poco transitado en nuestro país, salvo por César Moro, tal vez, ¿no? Que es hablar, digamos, abiertamente de la condición, digamos, homosexual, claro, de LGBT y todo ello, ¿no? Bueno, sí, tenemos autores también, ¿no? Pero mi proceso ha sido, como tú dices, bueno, el primer libro que hice referencia, que es No importa borrar, es un libro de un poeta adolescente, ¿no? Claro, no hay una propuesta, digamos, de contribuir o de experimentar, digamos. Entonces, ya cuando termina esa etapa, digamos, del primer libro, comienzo a trabajar y coincide con el cambio del milenio. Claro. Entonces comienzo a trabajar y ya era como que el mundo se va a acabar, ¿no? O sea, ya era el fin del mundo, el año 2000, todavía teníamos esta idea apocalíptica. Entonces yo sentí que empecé a comenzar con la página en blanco, pero que es un inicio, pero también es un final. Entonces, desde esta devastación ya de las palabras, donde todo ya está dicho, en este nuevo milenio, donde el texto ha tenido lo primordial dentro de la literatura, y que ya empezamos a tener nuevos códigos, por ejemplo, de programación, ¿no? Otros lenguajes, ¿no? Claro, claro. Entonces, ya el texto empieza a bajar, de ser desentonado, ¿no? Y en ese aspecto yo agarré la página en blanco y partí de eso, ¿no? Como inicio y como final, devastación, con versos muy cortos, y justamente hablando sobre el tema de lo poco de lo poco que a veces pueden decir las palabras, o de lo mucho que pueden significar también. Entonces era un poco de claustrofobia, un poco de desprecio, incluso hasta la palabra. Hasta el propio lenguaje, digamos. Al propio lenguaje. Y por eso en esos libros, aparte de usar el diseño, porque yo pensaba en esos momentos en experimentar con la poesía como un hecho fuera también de la literatura, ¿no? Como un hecho fuera estrictamente literario, ¿no? De lo textual. Entonces, como dijiste, los papeles, el diseño, todo esto. Y en este proceso que fue Virus Pop y Rax, yo experimenté con la poesía, ¿no? Pero posteriormente, como tú dices, hubo un cambio. Bueno, después de ese Virus Pop y Rax viene Querido Lucía. Que ya es un poco una bisagra, tal vez, claro, entre tus temas, ¿no? Claro, porque ya en Virus Pop ya aparecían personajes como una drag queen, por ejemplo, pero en ese momento de mi vida yo no sabía que era una drag queen, por ejemplo. Pero la misma poesía de alguna forma me hacía tener estas imágenes. Entonces sucedió que yo comencé experimentando con la poesía, como dije, pero al final la poesía terminó experimentando conmigo, ¿no? Hablando de esa etapa, digamos, que me interesa muchísimo cuando estás experimentando con la palabra, hay una entrevista que te hacen que está en YouTube donde tú dices una cosa como que no importa no saber qué dices cuando escribes un poema, ¿no? No importa no saber lo que dices, sino seguir la música de lo que dices. Y esa música, si te lleva, hay una coherencia que está más allá de la razón. Algo así lo entendí. Y me pareció genial, porque en el fondo, a veces el poeta no sabe lo que está diciendo en un sentido amplio, ¿no? No es de pronto que pone lo que sea, sino que a veces intuye también, ¿no? Y no sé si también es un poco lo que has buscado con tu poesía, experimentar un poco en eso que es oscuro, eso que es, digamos, eso que se sabe y no se sabe decir, tal vez. Claro, como digo, del comienzo era la página en blanco, es un comienzo, un final, y lo más brillante se ve en la oscuridad, pues, ¿no? Entonces de ahí es que sale la poesía, ¿no? De la oscuridad, y las palabras le brillan más. Y la lectura, que es otra forma de
de darle ficción a lo que tú ya has escrito, pero de otra lectura, de otra forma, pues, ¿no? Entonces, cuando digo que ya después la poesía experimentó conmigo, es que ya estos poemas, estos versos que eran más decididamente homoeróticos, pero también violentos, ¿no? Respecto a la identidad, ¿no? del cuerpo sexual, de género, en Querido Lucía, donde hay poemas que hablan de los genitales como cucarachas, hay por ahí abusos, ¿no? sexuales. Entonces es un libro duro, pero también como tú dices, bisagra, porque agrupa las cosas que había tenido anteriormente, que era la experimentación de la palabra, la ambigüedad, la distancia, el recelo con la misma palabra, y después incorporando con lo del cuerpo. Entonces, Querido Lucía es como tú dices, un libro bisagra dentro de mi bibliografía. Y digamos que ya Canción para Monstruos, que también se publicó en España con el Liputiense, me parece. Sí, Música para Monstruos. Música para Monstruos, me parece que es tu libro en poesía, y está lo mejor, desde mi gusto al menos. Claro, es un libro, de tu gusto yo creo que sí. A mí me tocó bastante ese libro. De hecho, escribí sobre ese libro, y es una obra que recomiendo a los que están buscando una poesía experimental, una poesía que incluso se cuestiona de los límites de la palabra, ¿no? Y además sentí que tenías bastante influencia de autores que ya son como de pronto los héroes de esta generación, ¿no? Verástegui aparece, Total. También otra relación con el poeta chileno Hernando Montesinos, Claro. ¿no? ¿Cómo así ellos también alimentan tu obra? Al menos ese libro, ¿no? Es que Enrique fue un gran amigo desde el año 2000, justamente cuando te digo que empiezo a interesarme por la experimentación como el paso de milenio. Fue que conozco a Enrique Verástegui a partir de su apología pro totalidad, ¿no? Entonces lo conocí, le mostré el Virus Pop, y hizo un prólogo de 5 páginas que me pareció alucinante, porque no pensé que una figura como él le agradaría al final, pero él entendía mucho de eso, porque tenía de matemático, tenía de científico, ¿no? Tenía de todo esto, y obviamente le iba a traer temas que son como, porque en el libro yo pongo códigos, como, ¿no? En lugar de nombre de autores pongo códigos que son códigos de biblioteca, por ejemplo, de una biblioteca donde yo sacaba el libro. Entonces también hay interferencias así digitales, ¿no? En Música para Monstruos también. Pero lo particular en Música para Monstruos es que tú dices que bueno, yo me imagino que es para ti, porque hay muchas referencias, hay mucho juego, hay mucha metapoesía también, ¿no? Sí, claro, claro. Es después de 10 años que sale Querido Lucía, ¿no? Querido Lucía sale en el 2007 y yo dejo de publicar hasta el 2017. Que es Música para Monstruos, y por eso es que es un libro también más abultado, y es precisamente es como un tipo de novela también, porque es un paso de esta voz, porque el primer poema habla sobre una generación de poetas, que lo mío está poquito, ¿no? Entonces es como que un enmendarles la plana a los que se creen poetas, digamos, pues, ¿no? Y no saben nada, una cosa Claro, así. claro, claro. Y esta voz va pasando, ¿no? Entonces va pasando cosas en la calle, va llegando hasta... Son 3 partes del libro, ¿no? Hay una parte que ya es tu voz, ¿no? Entonces, y ya llega al final, que será Vulgar, donde ya encontramos esta voz desatada, esta voz homosexual marica, que se desata ya totalmente en Era Vulgar de Música para Monstruos, y que ya continúa en Reality Nuggets. Ahí pues, ya ¿no? está totalmente desbocada esa voz, de Sí, alguna forma. Y claro. con este libro, Bellezo, Yo me muero sin patria, que tenemos acá, ya también continúa el camino de Nuggets, ¿verdad? Sí, en cierta forma sí, pero ya es otro tono, ¿no? Bellezo, Ya. Yo me muero sin patria lo presentamos el año pasado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el stand de Perú. Estuve ahí en la feria participando en varias actividades. Además ha sido Bolivia también, me parece, a México también. Estuve en Bolivia en el 2022, también todavía no salía Bellezo, pero presenté Reality Nuggets. Ya. Y sí, bueno, Bellezo es otro tono. ¿Por qué? Porque Bellezo habla ya no de la efervescencia, digamos, de la homosexualidad, del homoerotismo, de los cuerpos, de la belleza masculina,
o de las vivencias o de la existencia de sus identidades trans, digamos, diversidades, ¿no? Acá ya es el ocaso, ¿no? Acá ya es el fin de este cuerpo maltrecho, marchito, olvidado, golpeado por la sociedad, por su forma de ser, ¿no? Por no ser heterosexual o no irse a la norma. Entonces, ese es el tono ya más depresivo, digamos, más oscuro. Son poemas que están dentro de casa. Bellezo es este personaje, esta voz del homosexual, el maricón viejo de barrio, ¿no? En que siempre va a terminar sus días solo y empieza a evocar sus amantes, otros tiempos, y ve poco a poco cómo llega el final para él. Hay un poema de Carlos López de Gregory que habla sobre un peluquero. Me hace recordar un poco esa cuestión, ¿no? Un peluquero, no sé si lo has leído ese poema. Bueno, tiene también un poco ese contexto, ¿no? Ahora, siento que, ¿a qué crees tú, Rafael, que no hay una voz como la de Pedro Lemebel en Chile, como la de Aldo Pellegrini en Argentina, ¿no? Una voz marica, pero que sea muy bien desarrollada a nivel, digamos, Perú, ¿no? ¿O sientes que sí hay una voz, digamos, que te parezca así tan trascendental, o se está creando actualmente? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Ya, es que son otros tiempos, pues. O sea, ya lo que hicieron las yeguas fue en un momento dictadura, o sea, era un espacio que propiciaba, digamos, ¿no? Una efervescencia de ese aspecto, pero yo creo que acá... Reynoso, tal vez, Osvaldo Reynoso podría ser, tal vez, aunque un poco, digamos, asolapado en un cierto sentido también, ¿no? Sí, es que no es que, mira, Lemebel es Lemebel. Entonces, de partir de eso, de tratar de reproducir algo que es tan genuino, no va, pero autores que yo considero súper buenos y que sigo, por ejemplo, Javier Ponce, Gambiracio, ¿no? Que claro. tiene muy buenos libros. Jaime Bailey, ¿qué tal te parece, por ejemplo? He leído un par de libros suyos, pero ya no me generan mayor comentario, digamos. Pues. Y ahora, ya hablando, digamos, de la novela, No te enfades conmigo, por favor. Esta novela, de alguna forma, también transita en el tema que estamos abordando, pero también metes el tema político. Hay una cuestión política, hay una cuestión de la época del terrorismo. Hay un niño también, ¿no? Un niño también que de pronto está inserto en este contexto. ¿De dónde nace esta novela? ¿Cuál es el punto de partida para meterte a esos temas? Incluso escenas donde de pronto se ven escenas bastante, digamos, directas de violación incluso de los niños. Sí, bueno, el libro lo comienzo a escribir ya hace, ¿qué será? 5 años ya. Me he demorado un par de años, casi 3 años, en el proyecto en que escribía bocetos, encontraba el tono, no servía, regresaba, todo, ¿no? Entonces, mientras que ya armé la estructura y todo lo que más o menos me imaginaba, porque, bueno, yo soy poeta, mi ojo siempre va a ser poeta, mi visión siempre va a ser poética, y yo creo que esa perspectiva me ayudó a ordenar mi narración intuitivamente, ¿no? Intuitivamente. Nace desde el año 99, porque nace con un guión, un cortometraje que hice para la Universidad San Martín, que era sobre el Sendero de Pedro, se llamaba, que es como, digamos, la precuela de lo que pasa ahí. Un guión, digamos. Claro, es la precuela de lo que pasa ahí. En el cortometraje encontramos a un personaje, a Pedro, pequeño, en su ciudad natal, y donde es secuestrado por terroristas, pues, ¿no? Entonces, este mismo personaje que creé en el 99, lo extrapolo, lo tomo, lo recojo nuevamente para ponerlo en esta narración, en la cual yo, en realidad, mi ideal, mi preocupación, mi motivación, digamos, era la memoria también, ¿no? Como dije hace un rato, me interesaba también insertar este tipo de literaturas, en este momento donde creo que no existe algo así.
¿no? No existe una literatura que sea sucia, incluso que abiertamente porno. dibuje una violación a un niño, me parece que muy pocos, ¿no? Quizás lo ven como un tema tabú o no Y quieren... por eso es que me he fijado mucho en el estilo que tengo que plasmado, ¿no? Son dos partes el libro, una primera parte que es la parte de los años 80, en la época de terrorismo, el personaje de Pedro llega bueno, a Comas, al Cono Norte, y se cruza con la vida de Toñito, ¿no? Toñito de 6 años. Y luego ya, posteriormente, pasan muchos años, ya a inicio de los 2000, se vuelven a cruzar, ¿no? Y ya de por medio, el Toñito, que este niño abusado, ha crecido de una forma maligna, ¿no? Una forma de un monstruo, con una homosexualidad irresuelta, conflictiva, ha pasado por la cárcel, ha tenido experiencias también homosexuales en la cárcel, y este cruce nuevamente con Pedro y con Gabriel, que es otro amigo también que está en la trama, empieza a desbaratar estos mundos y empieza a chocar todo, ¿no? Hasta ya aquel desenlace que se encuentra ahí, que no voy a decir. El crítico poeta Paul Guillén dijo que este libro es una obra que busca el deseo, ¿no? Es una obra sobre perseguir, buscar el deseo, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿dónde podemos adquirir tu obra, Rafael? De repente en alguna librería, por alguna plataforma virtual. Sí, lo pueden pedir por Instagram, a mi Instagram. ¿Tu Instagram? Es Rags-Nuggets, RAGGS-Nuggets, como los nuggets de pollo. Y también lo pueden pedir al número 966-4547-47. ¿No? ¿Está bien? A ver, una vez más para que... Bueno, igual va a quedar grabado, así que las personas que están interesadas van a retroceder esta grabación. Ahí está, y a anotarla. ya sabe que está. 966-457-407. Ya ese es el número. Y bueno, está en librerías El Virrey, librería Lancôme, Comunitas, librería Sur, Vallejo, librería Café, El Virrey de Lima, La Rebelde, Heraldos Negros, librerías y la librería de la PUC. Ahí está en la cuenta. Bueno, ya saben, hay más de un lugar para poder conseguir la primera novela, No te enfades conmigo, por favor. Novela que tiene toca un tema violento de una forma cruda y poética también, ¿no? Acá estamos entonces con el autor. Nos vamos al siguiente bloque, amigos. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales. Bien, amigos, llegamos ya a la última parte del programa de Café Barco. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de la señal. Agradecemos el espacio también que nos brinda TV Nacional Perú. Y bueno, vamos a la parte que ustedes estaban esperando, ¿no? La parte de los libros que vamos a recomendar, los libros de la semana. Y vamos a empezar con la obra, una novela que es Vivir abajo, de Gustavo Faverón. Esta es una novela que se publicó hace más de 5 años atrás y aborda como temática conductual la historia de un niño que de pronto tiene una vida, un pasado muy truculento, ¿no? Un padre militar que comete todo tipo de torturas
y este joven es un cineasta y él va a viajar por Latinoamérica buscando de pronto saber los motivos, las razones de su padre, ¿no? Es como la búsqueda de un padre, pero de Estados Unidos, de América del Norte, de América del Sur. Una novela que además tiene la clave, digamos, policíaca, ¿no? Yo diría que el tema policíaco en esta novela permite que sea fluida, ¿no? Tú te lo lees rápido porque quieres saber los detalles de pronto de estas escenas, los detalles de pronto de la trama, y además escrito con una gran furia verbal, que es algo que es un aporte, digamos, importante, ¿no? Algunos lo han emparentado con la novela de Bolaño, con la novela de Fresán. Yo diría que Bolaño es mucho más crudo, más realista, y lo que agrega Faverón es un realismo exagerado, surrealista, un realismo que no es del todo realista, entra más bien a la novela gótica incluso, y vamos a encontrar todo tipo de personajes, sobre todo marcados por las obsesiones y las exageraciones. Un libro que sin duda remeció la literatura escrita en nuestro país, y que recomendamos conseguir, porque además el autor ya está por ya sacó su nueva novela, que es Mini Mosca, ¿no? Bueno, ahí va esta recomendación, Vivir Abajo, y vamos con el siguiente libro. Bueno, Puñales Escondidos, una de las novelas de Pilar Dugui, ¿no? Como contábamos hace unos momentos, siento que Pilar Dugui empieza a ser reconocida, más valorada en este medio, ¿no? Ella fue más conocida por el género del cuento. No se olviden que ella tuvo pues, premios en el Copel, ¿no? Con un cuento llamado Aeda, ¿no? Un cuento bellísimo, la historia de dos poetas ancianos y sus rivalidades, ¿no? Pero este libro, Puñales Escondidos, es pues una novela psicológica que está centrada en una mujer que trabaja en un banco, y es de pronto lo que le ocurre en una serie de circunstancias donde lo que más va a expresarse es la soledad, el desarraigo, la enajenación de esta mujer dentro del sistema bancario, ¿no? ¿Qué nos une con la gente que trabaja en el banco? Quizá no mucho, pero esta novela nos hace ver que los límites que todos vivimos son finalmente los mismos, ¿no? Soledad, angustia, de pronto el absurdo del día a día, ¿no? Una novela escrita con un pulso que nos recuerda a Camus, que nos recuerda a Margarita Duras, ¿no? Una novela muy interesante que también recomiendo conseguir y leer. Vamos con lo siguiente. Bueno, también quiero comentarles que estamos con Editorial Higuerilla. Los que tengan de pronto interés en editar un libro, de repente hacer una asesoría de tesis, una monografía, corrección de estilo, todos los trabajos que tengan como a la palabra como piedra angular, lo desarrollamos a través de esta editorial. Pueden hacer cualquier consulta a través de mis redes sociales. Por Facebook estoy como Julio Barco, y pues pueden preguntar cualquier tipo de consulta, interés, requerimiento de algún tipo de obra que deseen publicar. Y vamos con la última. Bien, se acerca el Festival de Lima, el Festival de Poesía de Lima, que es el 13 de febrero. Ya vamos anunciando el Festival de Poesía Cuando Ya No Importe, que lo organiza el poeta Diego Lasarte, ¿no? Es entrada libre, vamos a contar con poetas de una talla bastante amplia, poetas como José Gabriel Cabrera, Gabriel Garbovich y otros poetas más, ¿no? Bueno, los invitamos a que se unan por las redes sociales de el festival, el lanzamiento, el 11º lanzamiento del Festival de Poesía de Lima, que de hecho tuvo ya varias precuelas. Una de ellas también pude participar, una que hicieron en homenaje a el poeta ya fenecido Rodolfo Inostroza. Bueno, ya saben, se acerca el Festival de Lima con Diego Lasarte a la cabeza y todos los invitados que ven en pantalla. Bueno amigos, ha sido entonces todo por ahora. Ya saben, soy Julio Barco, transmitiendo desde Lima para todo el mundo este programa que es Café Barco. Nos vemos ya en febrero con el siguiente episodio. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú.